Bueno, vamos a hablar ahora de algo en realidad sorpresivo porque es la primera vez que se recibe una condena por una fumigación. Aprile, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Exactamente, esto ocurrió en la jornada de ayer en Entre Ríos. Es la primera vez que la justicia condena al dueño de un campo, al aplicador y a la empresa que se dedica a la fumigación a, en este caso, 1 año y 6 meses de prisión por haber realizado una fumigación en 2014 sobre una escuela rural. Es un hecho que ocurre mucho, desgraciadamente, en el interior del país, no solamente en Entre Ríos, sino en otros lugares también, cuando no está completamente regulado esto a nivel nacional. ¿Qué pasa con esto? Hay leyes que son provinciales e incluso municipales y muchas veces no se cumplen los requisitos o las formas de hacerlo. En este caso, la condena se da porque fumigaron una escuela en Santa Anita, una localidad de Entre Ríos, y la verdad es que en ese momento la docente y los alumnos tuvieron muchos problemas de salud que después obviamente fueron documentados por personal médico. Se hizo la denuncia, la investigación prosperó, el juicio llegó este año y ayer se dio a conocer el fallo. La condena se les dio de 1 año y 6 meses, es en suspenso, toda condena que es menor a 3 años es excarcelable, pero la verdad es que es un fallo histórico porque hasta ahora nunca se había condenado ni a un productor, ni a un fumigador, ni a una empresa que se dedicara a este tipo de cuestiones. ¿Por qué los condenan? Porque la verdad es que a nivel operativo no cumplieron con las normas y los requisitos que hay a nivel provincial, que eran, por ejemplo, tener todo en regla. A ver, primero no fumigaron con el aviso que tienen que hacerlo, que es de 2 días antes. Tienen que avisar que van a fumigar en esa zona. Después, por otra parte, hay una cuestión que es de distancias hacia afluentes, hacia el agua, tiene que haber una distancia mínima de 50 metros y hacia vivienda 100 metros, tampoco lo cumplieron. Y además ya a nivel administrativo y operativo tampoco estaban en condiciones de hacer esa fumigación porque no había personal idóneo, no había un ingeniero agrónomo ahí que regulara todo, que es la persona que tiene que estar sí o sí, y tampoco el avión estaba en condiciones ni habilitado para hacerlo. Es decir, había un montón de cuestiones legales u operativas que estaban en falta, que no estaban en regla, pero además no estaban cumpliendo con una resolución provincial que es la de las distancias. Y este es el mayor problema. No hay una ley nacional para tener en cuenta este tipo de situaciones. Y ese es el gran debate. Ayer hablábamos de algo parecido con lo que respecta a la aplicación o a la utilización de agroquímicos en las frutas y verduras muy cerquita de aquí de la capital federal. Bueno, esto también pasa en otros lugares de la Argentina y también hago el mismo llamado. Tiene que haber una ley a nivel nacional y los que tienen que trabajar en este sentido son, con el aporte del Ejecutivo, los legisladores. En este caso, el fallo se dio a conocer y es favorable para la docente que venía trabajando ya en este tema, porque hay muchos docentes que vienen trabajando en este tipo de situaciones, porque hay escuelas rurales que están a veces pegadas a los campos. Y en muchísimas provincias. Claro. Con gente exacto. que ha, bueno, con casos de fallecimientos también. Sí, Daniel. sin duda, sin duda. Qué importante, pensaba, más allá de lo que vos pedís de los legisladores, que sí, es importante, hay una ley a nivel nacional. Bueno, tal vez esto sirva como precedente, ¿no? También este fallo sirva para otros casos, porque hay muchísima gente en la República Argentina que sufre esto y que nadie los escucha, ¿no? Y además la indemnización, uno dice, bueno, existe una indemnización, pero claro, el daño en la salud obviamente es irreparable y en algún punto también uno dice, bueno, ojalá también, como vos decís, Dani, esto de alguna manera siente jurisprudencia y en lo que son los conflictos que se van generando, bueno, tenga una solución a corto plazo, ¿no? Sí, lo importante acá es el precedente, tal cual, para que se empiece a trabajar en esto porque no es chiste, está la salud de por medio de mucha gente, esto inevitablemente ocurre, se va a seguir fumigando, se va a seguir trabajando y hay que hacer mucho, pero mucho hincapié en las buenas prácticas agrícolas. Las personas que aplican tienen que tener los trajes que corresponden. De hecho, esta misma semana se publicó en el boletín oficial cómo tienen que estar las personas vestidas para hacer la fumigación y que ese traje lo tiene que dar el empleador. Es decir, hay que hacerle caso a este tipo de cosas. Hay mucha cuestión cultural en el campo, que se aplican los fungicidas o los plaguicidas quizás sin el manejo adecuado, Sí, porque no se leen los rótulos. Claro, nunca pasa nada, por a eso es corto importante plazo. esta condena. Claro. No, no pasa nada, quiero decir que no se pagan las consecuencias. Claro, Lo que claro. sufre la gente ya lo sabemos, ¿no? Exacto, bueno, Informaciones de todo tipo. hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta las dosis, hay que leer los rótulos, hay buenas prácticas agrícolas que hay que aplicarlas. En otro lugar del mundo esto no ocurre, o no ocurre con la gravedad que ocurre en la Argentina porque se tienen en cuenta este tipo de precauciones. Bueno,
trabajemos en este sentido, en la aplicación y en la legislación fundamentalmente. Gracias, Daniel. Bueno.